Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Fede Palavecino te saluda desde aquí. ¿Cómo estás? Estamos en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad 28 de noviembre, en la Patagonia Argentina. Y permitime acompañarte en la hora silenciosa en este día. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo del 13 al 22. Búscate ahí en tu Biblia este pasaje. Si no tenés tu Biblia a mano, en el teléfono. Yo en mi caso voy a leerlo desde la Biblia de las Américas. ¿Comenzamos? Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21 dice: y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta aquí la lectura de hoy. Tenemos a dos personas nombradas en esta historia, Pedro y Juan. Estos dos discípulos, habiendo sido preparados por Jesús, estaban predicando el Evangelio. Para que entres más o menos en contexto, ya Jesús había ascendido al cielo y ellos habían recibido al Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu que los iba a acompañar hasta el fin del mundo para que ellos puedan llevar el mensaje de Jesús. Lo que hoy quiero mostrarte es la obra de Dios en la vida de Juan y de Pedro. Primero, mencionarte que Dios es el que llama. Las personas reconocían a Pedro y a Juan que habían estado con Jesús. Dice el versículo 13, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Luego también, cuando le preguntaron en nombre de quién habían sanado a esta persona, dijeron en nombre de Jesús Nazareno, a quien ustedes crucificaron. Qué impresionante el mensaje que ellos portaban. Ahora, cuando Dios llama, Dios es el que capacita también. Estas personas eran hombres sin letras y sin preparación. Sin embargo, en el primer mensaje de Pedro habían convertido 3.000 personas, en el segundo 5.000, y la iglesia empezaba a dar su inicio, sus primeros años. Ahora, muchas veces cuando el Señor nos llama, también a pesar de que nos capacita, nos entregó el Espíritu Santo para acompañarnos, el cual es el Paracleto, nos acompaña en el crecimiento espiritual, pero también en la obra de Dios. No obstante, muchas veces hay un rechazo y otras veces hay una oposición. En este caso, estos hombres decían: ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Aunque ellos reconocían que eran evidentes los milagros que venían haciendo, ya no querían que prediquen más en nombre de este Jesús. Ahora sí, como Dios los había llamado, Él también los respaldaba, porque no había excusas de que Dios estaba detrás de todo esto. Sabes que cuando Dios te llama a la obra, también Él se encarga de los frutos, ¿verdad? Estos milagros no habían sido por algo en sus manos, ¿verdad? Sino por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Y es importante que nosotros, como hombres, simples instrumentos de Dios, entendamos esto de que los frutos son del Señor. Mira, muchas veces somos exitistas, estamos acostumbrados al éxito o a que las cosas salgan bien. Y la promesa de la Gran Comisión no era esa. La promesa era que el Señor Jesús iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, ¿verdad?
Es importante que reconozcamos que los frutos son parte también de la obra del Señor. Él es el que se encarga de capacitarnos y de acompañarnos también, pero Él es el que se encarga también de los frutos. Ahora, es importante que cuando las cosas no se dan del todo como nosotros esperamos, es importante mantenernos ligados a nuestro Señor. Ellos habían sido cuestionados acerca de esto y dijeron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Entonces, es importante que mantengamos nuestra fe intacta a través de nuestra relación personal con el Señor, reconociéndole en todos nuestros caminos, ¿verdad? Por último, quiero mencionarte que en la obra de Dios no solo Él es el que llama, capacita, se encarga de los frutos, sino que la gloria es para Él. Estos simples hombres llevan un mensaje claro, habían sido enseñados por el mejor maestro, habían tenido oposición, habían hecho milagros, ¿verdad? Pero aún así, el final de esta historia, en el versículo 21, encierra todo. La obra de Dios es pura y exclusivamente para su gloria. Dice el versículo 21, y de ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. ¿Te das cuenta? Dios es el que nos salvó por amor de su nombre, ¿verdad? Él es el que hace su obra aquí en la tierra, se encarga de los frutos y la gloria siempre debe ser para Él. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Sabes que nosotros somos simples instrumentos. Tenemos que mantener un corazón humilde en el servicio al Señor. Esta gente que inició la obra de la iglesia, estas personas que Dios utilizó, sufrieron mucha oposición. Hoy en día esto es muy difícil en nuestros países, por ejemplo en Argentina, la libertad que manejamos en este país para profesar nuestra fe a veces también nos hace relajarnos. El servicio a veces que ofrecemos a Dios no es un servicio perfecto, ¿verdad? Porque estamos relajados. Mira, yo quiero desafiarte y quiero desafiarme a mí también a entender de que la obra de Dios es suya, no es mía. Por eso aprovecha la proximidad que tenemos a nuestro Salvador, pedile que te utilice en su obra. Tenemos el privilegio de tener al mejor amigo, tenemos una misión clara: predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a cumplir las cosas que Jesús mandó. Mira, hay alguien que invirtió tiempo una vez en vos. ¿Qué te parece si hoy podés primero acordarte de esa persona que te llevó a los pies de Jesús y darle las gracias? Pero también, ¿qué te parece si sos vos el que lleva a otro a los pies de la cruz? No te pierdas esta hermosa oportunidad de portar el mensaje de salvación a otros que lo están esperando. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana y ojalá esta semana podamos seguir siendo utilizados en la obra del Señor. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.